buen día, bienvenidos. Es lunes 4 de mayo, estamos iniciando la 7ª semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Estamos transitando por la segunda semana en la que fue iniciada también la fase 3 aquí en México de esta emergencia sanitaria por COVID-19. Hemos puesto especial atención en la salud, en la economía, en la seguridad, y esta mañana nos dedicaremos a un tema que de manera transversal toca cada uno de estos aspectos mencionados justo por las implicaciones que tiene sobre ellos, que es la transparencia y que en México pues opera también desde hace varios años. Eduardo Bojorquez, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Norma. Es un gusto estar con ustedes aquí en Alcaldes de México y sobre todo pues acercarnos por esta vía a todo el país y a quienes están siguiendo esta transmisión. La verdad es que espero que estén bien y que los cercanos también no estén sufriendo innecesariamente en este momento para el país. Ya vivimos el terremoto y vimos cómo, no la emergencia, sino la reconstrucción fue un espacio para muchísimas irregularidades y manejo arbitrario de recursos, incluso corrupción. Lo vivimos con el huracán Stan en el caso de Chiapas, lo vivimos con Gilberto y con Alex en el caso de Nuevo León, lo vivimos con Ingrid y Manuel en el caso de la costa del Pacífico y de Guerrero, lo vivimos en Sinaloa con las inundaciones, lo hemos vivido históricamente con el Fonden. Cuando se relajan los controles habituales, si de por sí hay corrupción, Norma, cuando se relajan los controles habituales, pues empiezan a aparecer los ventiladores con sobreprecio, la especulación alrededor de los cubrebocas, la escasez de alcohol, y todos, digamos, estos son los más visibles y evidentes de los temas, pero muchas otras decisiones públicas se ven afectadas y por lo tanto es indispensable que ocurran dos cosas: que tengamos la mayor cantidad de información sobre cómo están actuando los gobiernos para evitar suspicacias, desinformación, malinformación, fake news y otros digamos, temas que afectan la confianza en los gobiernos. Y por otro lado, que se activen una serie de medidas especiales que mitiguen el riesgo de que la corrupción se presente. De poco nos va a servir. Precisamente en torno a eso, en diversos países latinoamericanos, Transparencia Internacional integró varios grupos de trabajo para detectar estos posibles riesgos que pudieran estar ocurriendo de corrupción en medio de esta emergencia sanitaria. A nivel México, ¿qué nos puedes detallar sobre los hallazgos, sobre la detección de estos riesgos de corrupción? Por favor, Eduardo. Sí, Norma, con mucho gusto. Mira, la verdad es que nuestro país tiene una amplia experiencia en el tema, lamentablemente, de corrupción alrededor de los desastres. Tenemos dos costas, el Atlántico y el Pacífico, y eso hace que nos pegue muy duro la temporada de huracanes. Tuvimos también en 2017 la muy lamentable experiencia con el manejo de los recursos de reconstrucción, tanto en el ámbito público como en el privado. Tú sabes que hubo muchas celebridades que recaudaron recursos, por ejemplo, que jamás rindieron cuentas sobre lo que habían recaudado. No solamente fue un tema gubernamental. A nivel local hubo muchos esquemas de fraudes, ¿no? De pequeños, digamos, personajes de las comunidades que decían que estaban actuando alrededor de la reconstrucción después de los sismos de 2017 y que dejaron sin construir los mercados, sin construir muchas de las viviendas como habían ofrecido, ¿no? No habían calculado la cantidad de recursos que se requiere para un proceso de reconstrucción. Nos encontramos con que en muchos casos las auditorías superiores o los contralores cambian el nombre dependiendo de cada país, pero digamos, esencialmente habían dejado de trabajar, lo cual era un riesgo enorme. Se habían cerrado operaciones los órganos de control. Ese fue un riesgo realmente severo que identificamos en América Latina. México no es la excepción. Nos dimos cuenta que las unidades antimonopolio también se habían ido a su casa, ¿no? Junto con la emergencia. Entonces, digamos, insistimos en la activación de las unidades antimonopolio. Puedo decirles para sentir orgullo nacional que la de México fue la única que reaccionó inmediatamente al tema. Ha sido muy lenta en la respuesta de la Auditoría Superior de la Federación.
Yo creo que ahí no están utilizando un enfoque preventivo, porque, digamos, como te decía hace un momento, en 2 años, cuando se auditen los recursos y se encuentren los desvíos, pues de poco habrá servido, ¿no?, la tarea de la Auditoría Superior de la Federación. Este es el momento de actuar, este es el momento. La ley les da facultades, por ejemplo, para iniciar auditorías en tiempo real, Norma, y no las están iniciando, ¿no? La ley de fiscalización superior permite al auditor superior iniciar en algunos temas, y creo que en el tema de salud sería muy importante activarlas, especialmente en las contrataciones de salud. Ya empiezan a acumularse los escándalos en todos los partidos y de todos los colores, pero ya empezamos a tener una larga lista. Te diría que ese es el primer tema. El segundo, muy rápidamente, nada más para cerrar la idea, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, reaccionó extraordinariamente bien a este documento de riesgos e inició un procedimiento especial contra la industria azucarera y la de alcohol por prácticas irregulares de competencia económica y por estar alterando el esquema de precios durante la emergencia. Está activo y tarde o temprano van a ser sancionados por este tema. Es claro que esta es una buena medida preventiva, ¿no?, porque la industria tiene que cambiar su conducta. Una de las cosas más importantes que se puede hacer en México para evitar esto es que si ya tuviste que contratar, voy a utilizar el polémico caso de los ventiladores, ¿no? Si ya tuviste que contratar de emergencia unos ventiladores con 45% de sobreprecio, no lo vuelvas a hacer. Digamos, no necesitas volver a contratarlos con 45% de sobreprecio. Puedes voltear a ver cómo compraron otras entidades federativas, qué proveedores tienen. Por eso es importante la transparencia, porque esa información te permitiría rápidamente corregir lo que a lo mejor por incapacidad hiciste una vez, pero una vez que ya puedes ver cómo están comprando los demás, puedes reducir el precio a un asunto manejable. Sí, Norma. Compartir buenas prácticas entre los diferentes gobiernos. Revisar las páginas web de otros gobiernos para ver a cómo compraron, ¿no? Porque el despliegue de nuestras Fuerzas Armadas cuesta y eso va a modificar los presupuestos, ¿no? El uso de las instalaciones militares con fines de salud cuesta. Y eso va a alterar los presupuestos, ¿no? Va a modificar la estructura del gasto. Cada medida adicional que se vaya tomando alrededor del DN3 tendría que estar perfectamente bien documentada porque tiene implicaciones presupuestales. Y tenemos que tener la seguridad, Norma, de que el Ejército, la Marina, nuestras Fuerzas Armadas, por volumen, gastan mejor que cualquier municipio o estado, ¿no? Porque estamos hablando de instituciones muy grandes de carácter nacional. Si tienes que equipar, por ejemplo, a nuestros efectivos, estamos hablando de comprar entre 230 y 300,000 equipos para nuestros efectivos. Eso les da un volumen que les permitiría reducir significativamente los precios, ¿no? Te da un poder de mercado. Entonces, creo que nuestro DN3 tiene que evolucionar hacia la rendición de cuentas y, por último, también lo discutíamos hoy en la mañana con el equipo técnico, hacia una auténtica resiliencia. Y yo te diría que el papel de los congresos, por supuesto, siempre hay excepciones, pero ha sido lamentable, ¿no? No hay otra forma de calificarlo. Han cedido soberanía popular, han perdido fuerza respecto a los ejecutivos federal y estatales, no están cumpliendo su función de vigilancia del ejecutivo, no son un contrapeso para las decisiones de política pública. Te digo, hay excepciones, pero la verdad es que es muy triste. Y también ha sido muy triste ver cómo hace unos días compartíamos con nuestras redes sociales detalles sobre esto, cómo unos literalmente se fueron de vacaciones. Yo he trabajado muchos años con Naciones Unidas, para Naciones Unidas, con el Banco Mundial, para el Banco Mundial. Sabemos quienes somos parte de esa comunidad que los estándares de transparencia son menores en los multilaterales y que ha habido duros escándalos. El escándalo de Siemens, sin ir más lejos, fue un escándalo con el Banco Mundial. El escándalo de Oil for Food, de petróleo por comida en Irak, fue un escándalo para UNOPS y las agencias de Naciones Unidas. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado en darnos cuenta que si le pedimos a un tercero que compre por nosotros,
ese tercero tiene que tener los mismos estándares que la ley mexicana garantiza. Perdón que me alargara, pero ya no son donaciones, son otras modalidades de compra. Son compras, claro, y a diferencia de otras emergencias o de otras crisis por desastre que hemos vivido en otros momentos, donde la solidaridad internacional se vuelca hacia el país que la padece o los países que la padecen, pues en esta ocasión es una situación que se vive por igual a nivel internacional y por lo tanto la solidaridad internacional en estos momentos no ha sido particularmente protagónica en relación con países que lo están padeciendo más. Por ahora ha sido todo. Amigos que nos acompañan en estas transmisiones, por favor, sigan, denle clic a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, en alcaldesdemexico.com, donde estamos tratando de reflejar lo que está ocurriendo, cómo se está impactando a los municipios y a los estados en medio de esta emergencia sanitaria. Sin más, esto ha sido todo. Los esperamos el próximo miércoles 6 de mayo a las 9:30 de la mañana. En otro enlace a distancia, en esta ocasión nos acompañarán alcaldes de la Ciudad de México, Santiago Taboada de la Alcaldía Benito Juárez, Néstor Núñez de la Alcaldía Cuauhtémoc, Manuel Negrete de Coyoacán y Octavio Rivero de Milpalta. Nos contarán cómo se está viviendo la pandemia en cada una de estas alcaldías. Por ahora, muchas gracias. Recuerden, por favor, quédense en casa. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Eduardo.